Zoom, de Facebook Live, pero vamos a estar grabando este webinar y lo pondremos en Facebook para que lo puedan ustedes mismos que son participantes. Les invito a que por favor lo compartan en sus propias redes para que sus compañeros, familiares, las personas de su diócesis, de su parroquia puedan también tener acceso a este contenido tan relevante y tan importante para nosotros. Bueno, en esta noche nos reunimos de manera muy especial para continuar nuestra reflexión ante la emergencia que estamos todos pasando, la emergencia que exige de nosotros no solamente el unirnos espiritualmente y que nos pongamos en oración desde nuestro hogar, sino que también nos exige que conozcamos y estemos preparados emocionalmente. Y entonces, en esta noche, vamos a tener a dos profesores del CEPI, dos de nuestros colaboradores profesionales de la salud mental, que van a estar guiándonos en una sesión esta noche sobre emociones, corporeidad y proceso del duelo durante esta crisis, esta emergencia del coronavirus. Vamos a tener, ahorita nos lo presentarán, al profesor Gustavo Mejías y a la psicoterapeuta Claudia Bermeo. Pero vamos a tener como moderadora a la directora de la Pastoral Juvenil Hispana de la diócesis de San Agustín en la Florida, Norma, que es una gran colaboradora, va a estar dirigiéndonos, y entonces voy a primero a abrir la sesión con una oración y después los dejo con Norma. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor, allí donde estemos, en nuestros hogares, con nuestro teléfono, con nuestra computadora. Hagamos silencio interior. Invoquemos la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad y de misericordia, tú eres un Dios de amor, un Dios de bondad, que has creado el universo y has creado todas las cosas por amor. Has querido poner como cumbre de la creación al ser humano, creado a tu imagen y semejanza, para que sea imagen de tu Hijo amado. Y nosotros te hemos fallado, hemos pecado y nos hemos alejado de esa bondad y ese amor con ese proyecto del reino que tú querías poner en nosotros. Pero nos ha redimido en Jesús, quien viene a darnos fuerza para romper nuestra maldad y las consecuencias de nuestro pecado en nuestra naturaleza frágil, herida, no solo por el pecado, sino también por la muerte, por la enfermedad. Concédenos la gracia de poder luchar ante esta crisis que experimentamos. Te pedimos que des sabiduría a los médicos, que des fortaleza a los enfermos, que des salud a los que batallan por su vida, que des consuelo a los que lloran la muerte de sus seres queridos, que nos concedas a todos la fortaleza de ánimo, la salud, no solamente física, sino también espiritual y mental. Y que todos juntos podamos, habiendo pasado esta crisis y abrazando el misterio pascual de tu Hijo Jesús, lleguemos a la gloria de la resurrección. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ahora quisiera dejarlos con la señora Norma Vélez de García, que es la coordinadora de los ministerios multiculturales para jóvenes y jóvenes adultos de la diócesis de San Agustín. Norma, dirígenos y lleva la batuta de nuestra sesión de esta noche.
Con mucho gusto, padre. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Y bueno, gracias por haber traído dos palabras muy importantes para esta noche con relación a este tema, porque en realidad es relevante y es importante. Muchas gracias, padre, y por esa oración que nos ha dirigido. Y como usted lo decía, sí tenemos aquí el honor de tener a dos profesionales, al señor Gustavo Mejía y a la terapeuta Claudia Bermeo. Y pues antes de empezar esta sesión, quisiera, para aquellas personas que por primera vez o que no tienen mucha experiencia usando este tipo de plataforma de Zoom, comentarles unos pequeños detalles de logística. En la parte de abajo de su computadora o de su teléfono o de lo que esté usando para esta conexión, va a encontrar una cajita de preguntas o de bien un chat durante la presentación. Puede usted, si tiene preguntas y respuestas, ya sea una pregunta para Gustavo o una pregunta para Claudia, con toda la confianza escribirla, que ellos en el transcurso de la sesión van a estar contestando algunas preguntas y las que no sean contestadas durante la sesión vamos a tener un tiempo en la final de la sesión de preguntas y respuestas que será muy, muy importante. Quiero que sepa que todo micrófono ha sido silenciado, así es que no podemos escucharlo, pero sí podemos seguir su conversación por medio del chat. Si tiene usted o nota que hay algunas dificultades de audio o de imagen, usualmente es porque, como lo comentamos en el principio, hay muchísima gente conectada, entonces a veces la calidad de la conexión como que baja, pero tengan paciencia que eso rapidito se arregla y podemos continuar ahí. Y bueno, también esta webinar está programado para durar 1 hora 15 minutos, así es que para que no se vayan, nos sigan acompañando. Y sin más preámbulo, pues primero quiero presentarles a Gustavo, quiero hablar un poquito acerca de Gustavo. Gustavo es colombiano, él a los 18 años llegó aquí a la ciudad de Miami y empezó su gran labor con los grupos juveniles aquí en Miami, cosa que, pastoral juvenil. Gustavo obtuvo un diplomado en el Teatro del Conservatorio Prometeo en Miami Dade College, con el cual fundó el Ministerio de Evangelización y Hechos de Barro, en el cual trabajó desde el año 2004 hasta el 2010, llevando el evangelio por medio de las artes a parroquias, grupos y colegios. Gustavo obtuvo su Bachelor Degree en Artes y Filosofía en el Seminario Menor de Miami, San Juan Vianney, y su maestría de Psicología en Albizu University. Gustavo trabajó como misionero en Virginia apoyando a los campesinos y a los emigrantes. Completó el programa de teología para jóvenes con CEPI y ayudó a fundar la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Miami. A su vez, también fue director de educación religiosa en la parroquia de St. Jeremy Catholic Church y trabajó como terapista con jóvenes de abuso sexual y tráfico humano, al igual que con las familias víctimas de violencia doméstica y abuso de sustancias. Actualmente trabaja como consejero de salud en más de 11 colegios, ayudando a jóvenes con problemas de comportamiento, adicciones y en alto riesgo. Lleva 7 años como ministro juvenil en la parroquia de St. Joseph y está trabajando también en el programa de María Visión, llevando un mensaje de teología del cuerpo. El programa se llama En el principio no era así. Y que este programa es visto no solamente aquí en Estados Unidos, sino que en varios países de Latinoamérica, y ha hecho programas también con EWTN, Radio Paz y otras emisoras católicas. Como verán, es una persona muy preparada. Actualmente también es profesor de teología del cuerpo en el CEPI y fundador del proyecto One Body Spirit Mind, que es un proyecto de evangelización y promotor de las enseñanzas de San Juan Pablo II, con el cual visita las diócesis del sureste del país con formación y evangelización muy especial en la teología sobre el cuerpo. También tenemos en esta noche a la terapeuta Claudia Bermeo. Ella es psicoterapéutica y consejera católica. En su práctica fusiona las herramientas y la psicoterapia, y por supuesto la fe católica. Ella es colombiana también y ella me pidió que cuando la presentara dijera que es colombiana y muy católica y muy orgullosamente católica. Ella cuenta con una larga experiencia, tiene 9 años como psicoterapeuta, 11 años de experiencia como consejera cristiana y 12 años como voluntaria en respeto a la vida
y de la Arquidiócesis de Miami. Y ella tiene tratando muy particularmente el duelo post-aborto. Y es especialista en práctica del duelo y sus manifestaciones. Como verán, tenemos la gran bendición de tener unas personas muy preparadas para hablarnos sobre este tema. Y sin más preámbulo, les voy a dejar con el profesor Gustavo Mejía. Buenas noches, muchas gracias Norma, muchas gracias al Padre y muchas gracias al CEPI por permitirnos, aún en la cuarentena, servir, ¿verdad? Que es lo más importante. Y yo voy a comenzar hablando sobre las emociones y el cuerpo. Primero que todo, ¿qué son las emociones, verdad? Las emociones son reacciones psicológicas y biológicas que presentamos cuando nos enfrentamos a un estímulo o a una situación. Ahora, los diversos estados emocionales son causados por la liberación de neurotransmisores y hormonas que luego se convierten en emociones y finalmente en lenguaje. Eso es lo más científico que vamos a hablar en toda la charla, así que ahora sí vamos a profundizar un poquitico en qué importancia tienen las emociones en nuestra corporeidad, en nuestra psicología y en nuestra espiritualidad. Últimamente, los científicos modernos se han dado cuenta por diferentes estudios psicológicos y por diferentes estudios científicos que tenemos dos mentes. Dos mentes no quiere decir dos cerebros, ¿verdad? Dos mentes. ¿Cómo así? Que tenemos una mente emocional y tenemos una mente racional. Tenemos una mente emocional por la cual sentimos. Tenemos una mente racional por la cual pensamos. ¿Por qué todo esto es importante? Porque define nuestra experiencia del día a día. Define lo que estamos sintiendo, define lo que estamos pensando. Ahora, la mente racional es la forma de comprensión en la que somos conscientes. Aquellos que han tomado cursos de teología conmigo, entonces la mente racional es lo que ayuda a Adán a darse cuenta y a descubrir que él es consciente, ¿verdad? Si no fuera por la mente racional de Adán, tal vez Adán se hubiera quedado pensando que era una jirafa, un hipopótamo o un chimpancé, ¿verdad? Pero es por la mente racional que Adán se da cuenta que él es consciente. Pero también es por la mente racional que Adán se da cuenta que él tiene autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Que él tenía capacidad de decidir, ¿verdad? Qué importante es eso, porque luego vamos a ver la mente emocional. Vamos a decir que es por la mente emocional que Adán se empieza a dar cuenta que él está solo, empieza a sentir su soledad, ¿verdad? ¿Por qué todo eso es importante? ¿O por qué estamos hablando de todo esto ahora? Porque de cierta manera, ¿verdad? El ser humano ha logrado conquistar el espacio, ha logrado conquistar el universo, ¿verdad? Hemos logrado conquistar la profundidad de los mares, pero cada vez nos alejamos más de nuestra propia humanidad. Cada vez nos alejamos más de nuestra propia identidad, ¿verdad? Cada vez nos desconocemos más a nosotros mismos. Siempre me gusta utilizar películas y ejemplos cuando damos charlas. Y siempre utilizo una que es la del Rey León. Y es ese momento en el que Simba, ¿verdad? Está caminando y se ha perdido y se le ha olvidado quién es él, que es el rey de la selva. Y de repente se le aparece otro ser y le dice, no, vamos un momentico a este lago, y lo lleva a ese gran lago. Y cuando llega a ese lago le dice, ¿qué ves ahí? Entonces, lo primero que ve Simba es su propia imagen. Sin embargo, el personaje le dice, no, mira más profundo, mira bien. Y cuando Simba mira más profundo, va a ver el rostro de su padre, de ese padre que le recuerda y le dice, recuerda quién tú eres, ¿verdad? Qué importante en esta época que nosotros recordemos realmente quiénes somos y que recordemos y que conozcamos quiénes somos, porque muchas veces ni siquiera tenemos un conocimiento de nosotros mismos, de nuestra propia emocionalidad, de nuestro propio pensamiento. Ahora, empezábamos hablando de que hay una mente racional, ¿verdad? Y una mente emocional. Eso lo vemos ahora y vemos que a veces funciona como de forma separada,
¿verdad? Pero al principio, como siempre decimos, no era así. Al principio, estas dos mentes funcionaban de forma perfectamente orgánica, ¿verdad? Y las dos respondían directamente a la inteligencia del espíritu. Después del pecado original, vamos a ver que el ser humano queda como segmentado. Entonces, a veces mis emociones me dicen una cosa y mis sentimientos me dicen otra cosa y mis pensamientos me dicen otra cosa. Entonces, eso nos causa una ansiedad, nos da un desespero. Sin embargo, cada una de nuestras emociones nos están diciendo algo y nos están llamando a un actuar. Por ejemplo, algo tan sencillo como la ira, ¿verdad? Cuando tenemos ira, vamos a ver que la sangre fluye hacia las manos y resulta más fácil dar un golpe, tomar un arma, ¿verdad? El ritmo cardíaco se eleva y aumenta la adrenalina, lo cual hace que la persona esté suficientemente fuerte para una reacción. Ahora imagínate, esa emoción es tan importante y ha sido tan importante por años. ¿Para qué? Para traer a una situación justicia, ¿verdad? Pero si demonizamos las emociones y pensamos que las emociones son malas y que son negativas, entonces cuando yo tenga rabia, ¿qué creo que tengo que hacer? Reprimirla. Reprimo esa emoción. O si tal vez no quiero reprimirla, sino que la indulto y tal vez me dejo llevar por esa ira y termino siendo un acto malo. Pero este llamado que nos hace, en particular la psicología dentro de la teología del cuerpo, es a conocer el fin por el cual me fue dada esa emoción, ¿verdad? En el caso de la ira, por ejemplo, en el caso de la ira, si por ejemplo yo salgo ahorita mismo, allá afuera, y veo que alguien está golpeando a un niño, me va a dar rabia, tal vez me va a dar ira. Yo tengo dos opciones. O me dejo llevar por esa emoción y voy, le rompo la cara al Señor, o tal vez detengo al Señor y llamo a la policía y busco justicia ante esa realidad que estoy viendo. En ese caso, la ira fue un llamado a la justicia, pero para poder yo llegar a ese punto, tengo que tener un control sobre esa emoción. No me puedo dejar llevar por esa emoción. Tenemos que siempre entender que las emociones son mensajeras, no son comandantes. Las emociones no me dictan lo que tengo que hacer. La emoción me está dando una señal de algo que está pasando, de una actividad que está pasando. Por ejemplo, el miedo. El miedo hace que el cerebro mande más sangre a los músculos grandes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos correr más rápido. Y suelta hormonas que ponen al cuerpo alerta general, haciendo que la atención esté puesta solamente en la amenaza cercana, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que si ese sistema de miedo, de ansiedad, se empieza a disparar por sí mismo, mi cerebro va a querer buscar una razón por la cual tengo miedo, ¿verdad? Y empezamos a pensar, ok, no, el corazón me está palpitando más rápido y las manos me están sudando y llega lo que puede ser un ataque de pánico, por ejemplo, ¿verdad? Cuando las emociones van tomando un control a mi propia corporeidad y pierdo esa conexión con el raciocinio. Ahora, para no alargarnos tanto, ¿verdad? ¿Qué es? Vamos a hablar de 7 pasos, vamos a hablar de 7 pasos para conocer mejor nuestras emociones, para tener un mejor control de nuestras emociones, para poder tener libertad emocional. Ahora, libertad emocional no es no sentir, ¿verdad? Tenemos que partir desde un entendimiento de la persona humana católico, desde una cosmología católica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vamos al Génesis, nosotros vamos a ver que Dios cuando creaba veía que todo era bueno. Cuando Él creaba, afirmaba la bondad, la belleza de su creación. Por lo tanto, vamos a partir de que la persona humana en el principio fue creada buena. Por lo tanto, las emociones que hacen parte de mi humanidad, las emociones que hacen parte de mi corporeidad, porque todo lo psicológico es biológico y todo lo biológico y lo psicológico es espiritual, ¿verdad? Hay una unidad. Siempre pensemos eso, que el pecado original lo que hizo fue separar aquello que desde el principio estaba llamado a ser unido, la persona humana y Dios.
lo humano y lo divino, ¿verdad? El cielo y la tierra, lo femenino y lo masculino. Ha habido un rompimiento, una batalla de aquellas cosas que en el principio estaban llamadas a ser unidas. Y eso hace parte también de ese matrimonio de entre alma y cuerpo de la persona humana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mis emociones, en mi corporidad, que mi psicología van unidos a mi espiritualidad, no se entienden aparte. Por lo tanto, mis emociones tienen mucho que decirme de mí, de mi experiencia, pero además de aquel que me creó, y además pueden ser un camino que me lleva hacia el encuentro con aquel que me ama, con aquel amigo que ya yo sé que me ama, que es Cristo, ¿verdad? Pero para que esto funcione, como en el principio funcionaba, es importante que nos preguntemos, ¿qué quiere Dios que haga con esta determinada emoción, sentimiento que tengo en este momento? Es importante siempre que nos hagamos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios que haga con esta emoción? ¿Qué debe hacer qué debe ser lo que realmente, cuál debe ser la forma en que Dios quiere que le exprese? ¿Cómo llevo esta emoción a la gracia? ¿Cómo dejo que la gracia realmente llene mi emoción? Entonces, hablando de esos 7 pasos, el primer paso es escuchar nuestra conversación interna, ¿verdad? Es tan importante que nosotros nos hagamos conscientes de esa conversación que estamos teniendo constantemente con nosotros mismos. Nosotros aparte, ¿verdad? Aparte de todo lo que nos compone, somos una narrativa. Cada uno nos contamos una historia. Estamos contando una historia desde que éramos niños. Cómo entendemos el mundo, cómo entendemos la vida. Y es tan importante prestarle atención a esa narrativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis pensamientos, de cierta manera, influencian la forma en que yo me siento. Y mis sentimientos influencian la forma en que yo actúo, influencian mi comportamiento. Por lo tanto, si yo no soy consciente de mis pensamientos, muchas veces tengo cadenas de pensamiento negativas, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios en 2 Corintios 10:5 dice que cada pensamiento se mantenga obediente a Dios, ¿verdad? Porque en cada pensamiento alimenta nuestras emociones y nuestras acciones. Por eso tenemos que realmente prestar atención a nuestro pensamiento y poder llevarlos al discernimiento con Dios. Muchas veces nos quedamos pegados en cosas negativas o no saludables. La mayoría de nuestras emociones nacen de nuestra interpretación de una situación. Por eso es tan importante que llevemos nuestra narrativa, nuestra historia y la unamos a la narrativa de la salvación, a la historia de la salvación. Es tan importante, ¿verdad? Es como la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, no podemos leer cada libro de forma independiente. Tenemos que saber que cada libro hace parte de la historia de la salvación, ¿verdad? Que cada libro lleva al siguiente y al siguiente hasta que termina en el Apocalipsis, ¿verdad? En ese momento de las bodas del Cordero donde la esposa dice, Marataná, ven Señor Jesús, ¿verdad? Así todo cobra un sentido. Por lo tanto, tenemos que escuchar cuál es la historia que nos estamos contando a nosotros mismos y cómo podemos llevar nuestra narrativa, ¿verdad? Y hacerla parte de la narrativa de la salvación. Ahora, ese es el primer paso. Vamos a escuchar nuestra propia conversación interna. Vamos a asegurarnos que aquellos pensamientos que constantemente están en mi mente me estén llevando hacia ese fin que no es otro que Dios mismo. Ese es el paso número 1. El número 2 es nombrar las emociones, ¿verdad? Tenemos que nombrar las emociones. Muchas veces no sabemos ni lo que sentimos. Muchas veces nos preguntas, ¿cómo están? Y uno responde, no, mal geniado. Estoy bravo, estoy molesto. Muchas veces no estamos ni molestos, ni mal geniados, ni bravos. Muchas veces estamos frustrados, estamos tristes. Y cada emoción responde a una circunstancia diferente y pide algo diferente de nosotros mismos. Pero cuando no tenemos un conocimiento de nuestras propias emociones, podemos pensar que todo el tiempo estamos de mal genio, cuando realmente lo que estamos tal vez es tristes,
cuando realmente muchas veces tenemos algo con lo que estamos lidiando, pero que no hemos querido enfrentar. Muchas veces lo que tenemos es una represión, algo que tenemos reprimido hace mucho tiempo. Pero como no reconocemos nuestras emociones, no entendemos lo que la emoción me está diciendo, entonces pues digo, yo soy mal geniado y Dios me hizo así, ¿verdad? Tengamos siempre en cuenta que cuando una emoción se está manifestando en mi vida de manera negativa, no fue la manera en que me hizo Dios, ¿verdad? Es importante que yo deje entrar la gracia en cada una de mis emociones. Porque si yo dejo que la gracia entre a cada una de mis emociones, esa emoción tiene la capacidad de redimirse y alcanzar el fin para el cual fue creado. Por ejemplo, un ejemplo que siempre usamos y son los celos, por ejemplo. Si yo soy celoso y celo a mis parejas, y celo a mi familia, y celo a todo el mundo, y creo que todo el mundo es mío, ¿verdad? Que todo el mundo es mío. Qué bueno es que yo lleve esos celos y se los presente a Dios. Y deje que la gracia de Dios los purifique. Y que la gracia de Dios les redirija y les redima para el fin que fueron creados. Y entonces vamos a la Sagrada Escritura y nos encontramos un San Pablo que dicen, tengan celo apostólico. Entonces entiendo el llamado que tal vez Dios me está haciendo de cuidar las cosas que son de Dios para Dios. Entonces ya no las cuido para mí, ya no creo que todo es mío y que todo me pertenece, sino que todo es de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Es tan importante que nosotros dejemos entrar la luz de Dios a esas emociones. Entonces, primer paso es escuchar esa conversación interior. Segundo paso, reconocer y nombrar las emociones. Tercer paso, aceptar las emociones. Tenemos que pedir a Dios que nos dé la mirada del Padre, quien en el Génesis, mientras creaba, nuevamente repito, afirmaba su creación. Decía que veía que estaba bien. Nosotros desde el principio, cada uno de nosotros fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que los padres de la iglesia dicen, de que es por eso que tenemos el capax Dei, ¿verdad? La capacidad de Dios. Nuestro cuerpo es sacramental. Por lo tanto, hace presente el misterio de mi persona y el intercambio de amor trinitario. Pero además es iconográfico. ¿Por qué? Porque apunta a algo más grande que a mí mismo. Por lo tanto, tengo que aceptar las emociones. Tengo que saber que todas las emociones son buenas, que todas cumplen un fin. Cuidado, la emoción en sí misma no tiene moralidad. Yo no puedo moralizar una emoción. Moralizo lo que yo hago con esa emoción, lo que yo hago con ese sentimiento. Eso tiene moralidad, mi acción. Pero la emoción en sí misma no tiene una moralidad. Por eso tengo que aceptarla y pedirle a Cristo, ¿verdad?, que me permita llevar la luz de su redención a lo que estoy sintiendo. Primero, escuchar esa conversación interna. Segundo, nombrar las emociones. Tercero, expresar la emoción. Tercero, aceptar la emoción. Cuarto, expresar la emoción, ¿verdad? Es en este paso donde ponemos en práctica nuestra autodeterminación, ¿verdad? Es aquí donde proclamamos nuestra libertad emocional. No libertad porque no siento, sino libertad porque tengo la capacidad de decidir qué hacer con esta emoción. Este no es momento para expresar ni para indultar, sino para actuar según la inteligencia del Espíritu. Es aquí, en este momento de expresar la emoción, que aprendemos a manejar los sentimientos para que sean adecuados, ¿verdad? De acuerdo al plan de Dios. Pero no puedo reprimirla, porque si no pasa como las ollas pitadoras que iba a decir que usaban las abuelas, mentiras, todavía las usamos. Hoy nomás mi mamá hizo frijoles en una olla pitadora, ¿verdad? ¿Y qué pasa si le tapamos el lugar donde sale el vapor? Esa olla pitadora puede explotar. Y eso es lo que pasa cuando reprimimos nuestras emociones, ¿verdad? Tarde o temprano terminan explotando y dañando a mucha gente.
Ahora, lo mismo pasa si yo indulto mis emociones y me dejo llevar por lo que ellas me digan, pues entonces voy perdiendo mi humanidad, porque no estoy dejando que mi raciocinio lleve luz a esa emoción. Entonces no estoy dejando la inteligencia del espíritu mostrarle a esa emoción el fin para lo cual fue creado. Lastimosamente en este tiempo moderno estamos acostumbrados a ver un ser humano segmentado, ¿verdad? Somos espirituales cuando vamos a la iglesia, somos intelectuales cuando vamos a la universidad, somos emocionales cuando estamos en familia, con amigos, ¿verdad? Somos pasionales cuando nadie nos ve, cuando no es verdad, ¿verdad? No estamos llamados a vivir de forma fragmentada, estamos llamados a ser una unidad, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son unos. De la misma forma, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma debe ser uno que responda al llamado que Dios nos hace de ser verdaderamente humanos. Y humanos no de cualquier manera, sino llenos de vida, ¿verdad? Entonces está primero, vamos a reconocer la conversación interna. Segundo, vamos a nombrar las emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Qué bueno que si tengamos como un diario y que en el día podamos identificar 4 cosas que sentí en 4 momentos específicos que sentí para irme familiarizando con esas emociones. Segundo, aceptar la emoción, ¿verdad? Aceptarla, no moralizar la emoción. Cuarto, expresar la emoción. Decido expresarla de una manera saludable, de una manera que me ayude a ser la mejor versión de mí mismo, de una manera que me ayude a alcanzar la santidad para la cual he sido creado. Quinto paso, discernir qué necesito para sentirme mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque no hay emociones, no podemos moralizar las emociones como algo bueno, como algo malo. Sí hay emociones negativas que me hacen sentir mal, ¿verdad? Como una depresión, como una tristeza profunda, que no quiere decir que no la deba sentir. Quiere decir que después de que ya la reconocí, después de que ya descubrí el pensamiento que me lleva a ella, después de que ya la acepté, después de que ya la expresé, no me puedo quedar ahí, no me puedo quedar ahí, ¿verdad? Ya, tarde o temprano tengo que dar el siguiente paso y discernir qué necesito para sentirme mejor. Una vez que hayamos expresado nuestra emoción, es tiempo de decidir qué podemos hacer para cambiar esta emoción negativa a una positiva, ¿verdad? Es aquí donde viene ya la automotivación, ordenar las emociones en pos de un objetivo, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿Verdad? Es aquí donde ya yo puedo controlar la impulsividad. Es aquí donde yo ya decido buscar una acción que me favorezca. Cuidado. Vuelvo y repito, el hecho de que haya emociones negativas y positivas no quiere decir que son buenas o malas. Es muy diferente. Negativa es una emoción que me hace sentir mal, ¿verdad? Pero el que me haga sentir mal no quiere decir que no lo puedo sentir. Ustedes ahora con la doctora Claudia van a ver la importancia de vivir un duelo bien vivido. Lastimosamente, la mayoría de los pacientes que muchas veces veo que están viviendo un duelo, lo primero que hacen es pedir medicamentos. Yo no estoy en contra del medicamento si alguien realmente lo necesita, si realmente tiene un desbalance químico, si realmente tiene un desbalance neurológico. Pero no podemos tomar medicamentos porque estamos tristes, ¿verdad? Hay momentos en que esa tristeza es necesaria en mi vida. Hay momentos en que esa tristeza o ese dolor o ese sufrimiento me está ayudando a afirmar el amor, ¿verdad? Le tenemos tanto miedo al sufrimiento. Ojalá que nos quedara algún día tiempo para estudiar toda la catequesis sobre el sufrimiento que escribió San Juan Pablo II, donde nos hablaba como el sufrimiento es un instrumento para afirmar el amor, para darme cuenta cuando amo a alguien. En la televisión ayer veía a un hombre que está repartiendo comida a las personas necesitadas en este momento del coronavirus. Pero este hombre al mismo tiempo que quiere servir a la comunidad y que está sirviendo a la comunidad, también quiere cuidar a su familia. Y ha puesto una carpa afuera de su casa,
¿verdad? Fuera de su casa, donde por una ventana logra ver a su familia, pero no entra porque no quiere contaminarlos, porque al mismo tiempo está sirviendo a la comunidad. Yo decía, ¿cuánto amor tiene este hombre? ¿Verdad? ¿De qué manera el sufrimiento que este hombre tiene al dormir afuera, en una carpa, en el piso, incómodo, afirma el amor que tiene por su familia? ¿Y de qué manera en el momento que este hombre pueda volver a su casa, ese abrazo va a ser más fuerte y esa mujer y esos hijos van a saber el tipo de persona, ¿verdad? El tipo de papá, el tipo de esposo que hay en ese hogar? Entonces no podemos tenerle miedo al sufrimiento, ¿verdad? Ahora, el sexto paso para tener para discernir nuestras emociones, ¿verdad? Es contemplar la emoción. Contemplar si lo que yo estoy decidiendo hacer con esa emoción viene realmente de Dios o responde a una necesidad personal. Si realmente es la voluntad de Dios, mi respuesta y me va a llevar a la santidad, hay que tener mucho cuidado. San Ignacio de Loyola decía, tenemos que buscar hasta en las mejores obras la colita de Satanás. Porque muchas veces cuando creemos que estamos muy inspirados y la emoción me impulsa a hacer algo, muchas veces ese impulso viene de un deseo humano, de un deseo personal. So, es tan necesario entrar en la contemplación y ver, ok, ya yo acepté, expresé, ahora estoy discerniendo qué necesito para hacer mejor. Pero ¿es realmente lo que quiere Dios? ¿Verdad? ¿Es realmente lo que me invita a Dios? Y el séptimo paso para desarrollar una inteligencia emocional es reconocer, aprender a reconocer las emociones de los demás. Es tan importante la empatía, ¿verdad? Es poder yo reconocer también por el lenguaje corporal, por el diálogo, por la intimidad, porque no me da miedo la vulnerabilidad, porque me abro a los demás, aunque haya la capacidad de que tal vez yo pueda ser herido. Pero solamente ante esa apertura yo aprendo a reconocer la emoción del otro. Misericordia, ¿verdad? Poner mi corazón en la miseria del otro. Pero además, Juan Pablo II siempre habló de algo que se llama la hermenéutica del regalo. Juan Pablo II decía que tenemos que estar constantemente buscando ser un regalo para los demás, donarnos, entregarnos a los demás, pero siempre ante la dinámica y el entendimiento que cuando me dono, estoy recibiendo a quien me estoy donando, ¿verdad? Que en la medida que yo me doy y que yo me entrego, alguien se me está entregando y yo lo estoy recibiendo con responsabilidad de guardar su dignidad. ¿Por qué digo eso? Porque misericordia es yo poner la miseria del otro en mi corazón, es yo sentir la miseria del otro en mi corazón, pero también poner mi miseria en el corazón del otro, ¿verdad? Es poder tener una verdadera intimidad y dejar que mis emociones me lleven a ese encuentro, a esa entrega, a esa donación de mi persona, ¿verdad? Entonces, rápidamente, para que terminemos un recuento de los 7 pasos que estuvimos hablando hoy. Entonces, el primero, recordemos siempre, el primer paso para desarrollar una inteligencia emocional es escuchar nuestra conversación interna, porque mis pensamientos influencian mis emociones influencian mis acciones. Escuchar mi conversación interna. Segundo paso es nombrar mis emociones, nombrarla, qué siento, exactamente qué siento. Tercer paso, aceptar las emociones. No puedo moralizar una emoción. Cuarto paso, expresar de una forma saludable y que me lleve a ser la mejor versión de mí mismo, mis emociones. Quinto paso, discernir qué necesito para sentirme mejor. Sexto paso, salir y observar, ¿verdad? Y séptimo paso es reconocer las emociones de los demás
Y con esto acabamos esta pequeña introducción a teología del cuerpo y desarrollando mi inteligencia emocional. Wow, qué bonito. Muchas gracias, Gustavo, por esta gran enseñanza que nos has dado en estos 25 minutos muy profundos, estos 7 pasos que no se nos olviden. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de anotarlos. Y sabes que esto me recordó algo, hablando un poco de la inteligencia emocional. Muchas veces nos han dicho que cuando tenemos una situación y queremos reaccionar a ella, el 10% es lo que me sucede y el 90% es cómo reacciono. Y wow, ahora analizando estos 7 pasos, sí es cierto, porque esos 7 pasos entran en ese 90% restante que a veces nosotros no paramos, simplemente como tú lo decías, ¿verdad? Si tú ves a alguien que está cometiendo abuso contra una persona, o puedes salir y darle un golpe, o bien puedes decidir separar a esta persona y llamar a la policía. O sea, como ese 90% es como nosotros reaccionamos. A veces también hay situaciones en las que no son para tanto y nosotros de manera natural, nuestra emoción natural es salir al encuentro, y a veces no de una manera positiva, sino negativa. Así es que, wow, yo estoy segura que no solo a mí que estoy aprendiendo de ti, sino a toda nuestra audiencia le va a servir este ejemplo para poder tener un mejor control y ser más inteligente en el manejo de sus emociones. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, con esto le damos la entrada a Claudia. Claudia, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, y pues te dejamos adelante para que tú continúes con el tema de cómo podemos trabajar el duelo en situaciones de crisis. Gracias. Muchas gracias, Norma, y bueno, le doy gracias primero que todo al Señor por darnos esta oportunidad de poder llegar a ustedes a pesar pues de la distancia que tenemos en este momento. Y gracias de verdad al Padre, al CEPI, todos los que hacen posible esta comunicación del día de hoy. Bueno, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a hablar acerca del duelo. Pero antes de eso, quiero realmente expresarle a alguno de ustedes, si alguno ha tenido una pérdida, si alguno de sus familiares o amigos está enfermo, quiero brindarle mi respeto y mi acompañamiento con mis oraciones, porque sé que son momentos muy difíciles que estamos pasando. Yo voy a voy a compartir con ustedes un PowerPoint que he hecho para que quizás las personas que sean más visuales pues les sea más fácil recordar, o si quieren tomar fotos para guardar, entonces pues les sea más fácil. Permítanme, yo voy a poner esto para ustedes en este momento. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hablar un poco es acerca del duelo. Vamos a ir rápidamente hablando de lo que es un duelo para que finalmente entonces podamos ver qué se haría en este tipo de duelo que es posible que se esté viviendo, que estén viviendo las personas o algunas personas alrededor del mundo. Es un duelo diferente, ¿no? Entonces, primero que todo, veamos lo que significa el duelo, que es un proceso de adaptación emocional, físico y espiritual después de una pérdida. ¿Pero qué es una pérdida? Una pérdida puede ser una enfermedad, un divorcio, una separación, pérdida del trabajo, venida de mi país, cambio de casa, muerte o pérdida de una mascota o de un familiar. Entonces estamos viendo, de acuerdo a este listado, porque pueden haber muchos más, de acuerdo a este listado, podemos ver que nosotros en este momento, con toda esta crisis que estamos viviendo, podemos estar pasando por diferentes tipos de pérdidas que podría conllevar a un duelo. La enfermedad, la separación, la pérdida de trabajo y la muerte de un familiar. En este momento, digamos que el duelo más profundo, duelo más doloroso, más angustiante, es la separación de un familiar o de un amigo
precisamente por la enfermedad o por la muerte. Y fíjense que en este momento se habla mucho de las personas que se están enfermando por el COVID, pero no se habla de las otras muchas personas que tienen cualquier otro tipo de enfermedad y de igual manera no las podemos ir a ver, no podemos hacer un acompañamiento con nuestros familiares en este momento en los hospitales. Entonces, todo esto es parte de un duelo y sobre todo es un duelo muy fuerte porque no estamos pudiendo acompañar a nuestras familias. El duelo tiene unas etapas que son primero la negación. Esa negación es qué pasó, por qué pasó, cómo pasó. En este caso, por ejemplo, de que estamos viviendo en este tiempo de esta enfermedad, de este virus, es cómo te contagiaste, quién se contagió primero, cómo pudo haber pasado, si nos estábamos cuidando tanto. Sí, entonces hay una negación, o sea, una no aceptación de que esto está sucediendo. Hay entonces otro tipo de emociones, como lo hablaba Gustavo ahora, que son emociones normales y que son emociones que se dan precisamente por el duelo y siempre, regularmente, este tipo de emociones son las que vamos a sentir. Son repetitivas, por eso se habla de etapas de duelo, porque en muchos estudios que se han hecho se ha comprobado de que el duelo pasa siempre por esas mismas 5 etapas. Entonces, después de la negación puede venir la ira o el enojo. También entra en esta etapa la culpa. Ira o enojo con Dios, con sí mismo, con otras personas, conmigo mismo. Entonces viene la culpa, con todos los implicados, quizás no se hizo lo suficiente, no se cuidó lo suficiente, entonces me puedo enojar incluso con esa persona. Entonces es una etapa en donde esta emoción del enojo viene a ser muy prominente cuando se está viviendo un duelo. La depresión, que implica llanto, tristeza, ansiedad, dolor, angustia, frustración, todo esto está dentro de esa etapa de depresión. Cuando se inicia un duelo, regularmente se fluctúa entre estas 3 etapas. O sea, un día puedo estar en el enojo, otro día me puedo levantar deprimido, otro día puedo estar en la negación. Y cuando hablamos de un ciclo de duelo, que es, digamos que no tiene un enfoque cristiano, en esta 4ª etapa, acá estamos viendo el perdón, pero si no fuera si no lleváramos un proceso de duelo cristiano, se habla generalmente de la negociación. ¿Qué significa la negociación? Que yo me adapto a esos sentimientos, los tolero, los manejo, como nos decía Gustavo, trato de manejarlos, pero no se los entrego a Dios, que era otra parte de la que él nos explicaba. El perdón sí hace parte de entregarle todas estas emociones anteriores a el Señor. Perdonar. ¿Perdonar a quién? A mí mismo, perdonar a las personas que pudieron estar involucradas, al mismo enfermo o la persona que ha partido, perdonar la situación, hasta finalmente llegar a la aceptación. Estas, como les digo, son las etapas de duelo que normalmente nosotros vivimos en cualquier tipo de duelo. Ahora bien, en este momento implican otros sentimientos que han aflorado también. ¿Por qué? Porque es un duelo diferente, es un duelo, como les decía al principio, que no tiene un acompañamiento adecuado, como regularmente pues nosotros lo tenemos cuando tenemos una pérdida, ¿verdad? O por ejemplo nos quedamos sin trabajo o hay una persona enferma, pues vamos al hospital. Siempre tenemos otras personas que están a nuestro alrededor y que nos van a ayudar. En este caso, la incertidumbre es una de las primeras etapas que nosotros vivimos. ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con mi familiar que está en el hospital? ¿Qué puede estar ocurriendo con mi familiar que sale a trabajar todos los días? ¿Se pudo haber contagiado? ¿No se pudo haber contagiado? Entonces, todo eso genera una incertidumbre muy grande. La soledad, por supuesto, porque no puedo ver a nadie, nadie me puede ver a mí, o yo no puedo visitar a la persona que está en el hospital en ese momento. Una de estas etapas también es la desesperanza. Empezamos a perder esa confianza, esa esperanza en que las cosas van a estar bien. Entre otras cosas, porque quiero hacer aquí un paréntesis, porque todas las noticias son malas. ¿Sí? Los noticieros no pasan la cantidad de gente que se ha recuperado, pasan la cantidad de gente que está muriendo. Y eso, por supuesto, causa desesperanza.
Entonces, debemos, por supuesto, estar muy aferrados a Dios porque Él es nuestra esperanza. Él sabe y tiene control de todo lo que está pasando. Perdón. Otra etapa es la pérdida, pero la pérdida sin un funeral. Quizás nuestro familiar estar en el hospital y no poderlo acompañar, no poder estarlo acariciando, dándole ánimo, pasándole la medicina. Entonces, o si es un funeral, pues se fueron y no los volvimos a ver. Por supuesto, eso nos lleva a un cierre que es ambiguo, ¿sí? En donde qué pasó, cómo pasó, qué hicieron. Esto, por supuesto, va a generar un duelo que es un duelo patológico. Generalmente, el duelo patológico o el duelo complicado, dice la teoría, que se da a partir de los 6 meses. O sea, cuando una persona ha tenido una pérdida y han pasado más de 6 meses y todavía no empieza a hacer resolución de ese duelo, se habla de un duelo patológico. Sin embargo, en este momento que estamos viviendo tan especial, sí, puede ser que ese duelo patológico se dé inmediatamente. ¿Por qué? Porque precisamente esas emociones que nosotros tenemos empiezan a ser mucho más intensas o nos podemos estancar en alguna de esas emociones, como por ejemplo el enojo o la depresión o en el caso de la desesperanza, ¿sí? Y no tenemos control de esos sentimientos, o sea, dejamos que esos sentimientos se desborden y no podemos tener control de ellos. Las imágenes instructivas, o sea, intrusivas, perdón, empiezan a manejarse todo el tiempo dentro de nosotros, entonces eso nos lleva a que haya como una bola de nieve de pensamientos negativos, pensamientos perturbadores, que por supuesto van a hacer que esas emociones cada vez sean más intensas y más negativas. ¿Cuáles son los tratamientos para el duelo? Son técnicas cognitivo-conductuales, exposición gradual a los sentimientos y establecimiento de metas personales. Todo esto vamos a verlo un poco ahora en cuanto a la situación que nosotros estamos viviendo de manera particular. Por ejemplo, perder a alguien es una experiencia que necesita ser compartida. Entonces, hablábamos precisamente de que cuando estamos en estas situaciones necesitamos acompañar con abrazos, palabras de aliento, palabras cariñosas, personas que nos atiendan, pero desafortunadamente en este momento muchas personas no están teniendo ese acompañamiento. Entonces, presentan este tipo de duelos que son un poco más complicados. Entonces, si nosotros tenemos personas que están presentando síntomas, esto ya empieza a ser parte de un duelo. ¿Por qué? Porque empiezan a ejercerse esas etapas de las que les hablaba anteriormente, en donde tenemos una angustia porque no sabemos lo que está pasando, hay una ambigüedad en toda esta situación. ¿Qué poder hacer si un familiar, un amigo está presentando síntomas y usted no está ahí con él? Puede ayudarle a través de la distancia. Trate de comunicarse, gracias a Dios en este tiempo de tecnología que tenemos ahora, pues las ayudas de verdad que son mucho más eficientes y pueden llegar a esa persona que lo está necesitando. Por ejemplo, trate de buscar quién recoge a esa persona y lo lleve al hospital. Quiero hacer un paréntesis aquí y decirles que el Señor ha sido muy generoso conmigo porque me ha permitido vivir todas estas etapas que les estoy diciendo a ustedes en estos días. Yo misma he tenido que pasar por todo esto. Tuve a mi mamá que está en Colombia, su esposo estaba presentando síntomas y ellos son personas mayores. Y en realidad, o sea, desde acá ellos viven solos, qué hacer, y en realidad fue muy frustrante, pero también, claro, empieza la desesperación, ¿qué se hace uno de lejos? Y le doy gracias al Señor que me ha permitido vivir todo esto, porque me fue preparando en la práctica para esta noche que quería regalarles a ustedes. Así que les está hablando una persona que el Señor de verdad me ha llevado por todo esto. Pudimos encontrar una persona que lo recogiera de la casa y lo llevara al hospital. O puedes llamar tú mismo al hospital, pedir ayuda, buscar a alguien, quizás alguien de médico que te aclare el panorama. Eso es muy importante porque ahora hay tanta información
que yo creo que ya en realidad nosotros mismos no sabemos lo que está pasando. Hay ciertos síntomas, pero hay otros síntomas que aparentemente no conocemos o no conocemos del todo, o en fin. Entonces, si tienes a alguien que te pueda ayudar a aclarar todo ese panorama médico, pues sería muchísimo mejor. Las llamadas por FaceTime son muy alentadoras, poder acompañarlos desde la distancia, decir, estamos aquí para ti, y ser aliento y fuerza para el paciente, ayudarle a pensar. ¿Por qué es de ayudarle a pensar? Cuando nosotros estamos en estas situaciones, desafortunadamente, precisamente por todas esas emociones que se desbordan, no podemos pensar con claridad. Entonces, es importante, si alguien está lejos de ti, tú le ayudes a pensar, tú le ayudes a saber qué hacer, porque tú vas a tener una mente mucho más clara que la persona que está atravesando esa situación en ese momento. Ahora bien, si es alguien que tú tienes en el hospital, entonces eres tú el que necesita dejarse ayudar desde la distancia, ¿sí? No te exijas demasiado y no tomar decisiones cuando estamos precisamente en medio de estas emociones así desbordadas, porque seguramente no vamos a ser lo más asertivos posibles. Entonces es importante que otras personas te ayuden a pensar. Fíjate, también pasé por esta situación. Una sobrina de mi esposo tuvo el virus en Nueva York y fue fuerte porque no la pudimos ver por muchos días, era la incertidumbre, qué estaba pasando, cómo la estaban tratando, se estaba mejorando o no se estaba mejorando. Entonces, por eso es importante dejarnos ayudar de otras personas que pueden estar más claras en ese momento. Vive un día a la vez tratando de no intoxicarte. ¿No intoxicarte de qué? De tanta información que hay en este momento. En este momento hay demasiada información y, como les digo, la gran mayoría desafortunadamente es negativa. Claro, las noticias pues están presentando lo que está pasando, pero hay mucha gente que se está restaurando. Para la gloria de Dios, la sobrina de mi esposo que tenía una condición médica, y quiero contar esto como testimonio porque sé también que trae esperanza. Esta muchacha es una muchacha relativamente joven, pero tiene una enfermedad en la sangre y realmente sí estábamos preocupados de que ella no fuera a superar el virus y sin embargo, para la gloria de Dios podemos decir, hoy está completamente restaurada ya en su casita, superó la crisis. Entonces, estas noticias también es importante que nosotros las escuchemos. Desafortunadamente no hay muchas de estas, pero créanme que mucha la gente que se está orando también. Reunirte por conferencia, sí, a través de conferencia para orar con otras personas. Es muy importante mantener la fe en alto. En este momento, de verdad que nuestra esperanza es Dios. Nuestra esperanza son sus promesas. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, que es nuestro creador, que fue el que hizo todo para nosotros y que tiene control de esta situación que estamos viviendo nosotros en este momento. Entonces, es ahí en donde, como nos decía Gustavo, es llevar mi emoción a los pies de Cristo. Señor, ¿qué hago con esto? No es por qué, sino para qué. ¿Para qué estamos viviendo esto? ¿Qué es lo que el Señor va a permitir a través de esto? Algo que la iglesia a nosotros nos enseña es aprender a entregar. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, me imagino que sí, porque es algo muy repetitivo dentro de nuestra fe. Y es entrégale todo al Señor, entrégale tus hijos, entrégale esta situación, entrégale. ¿Y qué significa entregar? Entregar significa tener la certeza absoluta, que todo lo que Dios permite en tu vida, en la vida de tus familiares, en el mundo en este momento, es para mayor bien de los que Él ama. Todo lo que Él hace, Él lo hace para mayor bien de nosotros. Entonces, el Señor que nos ama tanto y que es un Padre amoroso y perfectamente misericordioso, seguro que tiene un plan perfecto con todo esto. Él lo ha dejado en sus promesas, en su palabra. Y por eso es importante estar aferrados a esa palabra, a esa bondad del Señor cuando nos prometió, no te dejaré, no te abandonaré. Cuando pases por valles oscuros, yo estaré contigo. Todas esas promesas es importante repetírnoslas día a día. Entonces, debes cuidarte para que no bajen tus defensas. Es muy importante
que mientras estás pasando por todas estas situaciones te sigas alimentando bien. Claro, quizás tu día no va a ser igual que otros días cuando no está pasando nada o una persona cercana, pero es importante que lo tengas en cuenta porque en este momento necesitamos tener nuestras defensas altas, así que importante de que te cuides, y si necesitas estar solo, está muy bien, todos necesitamos ese espacio, pero es importante de que te apartes un momento y regreses otra vez y te dejes atender. Y nuevamente puedes leer esas promesas del Señor constantemente. Puedes buscarlo en Google, escribe promesas de Dios y ahí te van a aparecer listados y listados y listados, y después puedes ir y buscarlas en la Biblia para que leas completo los textos. Entonces, si hay un familiar que ha fallecido, pero no es tu familiar, sino que es el familiar de un amigo, evita frases como, sé fuerte, no llores más, eso te va a hacer daño, hazlo por tus hijos, distráete con otra cosa, es la ley de la vida, toda la gente tiene que morir. Trata de no llevar ese tipo de frases. ¿Por qué? Porque en ese momento quizás no se puede ser más fuerte, quizás se necesite llorar, se necesite estar solo. Es parte del duelo como lo vimos al principio. Entonces, utilizar este tipo de frases va a cortar esa empatía de la que nos hablaba Gustavo, esa empatía de poder entender, poderme poner en los zapatos del otro, poder incluso sentir el dolor que está sintiendo el otro de haber tenido una pérdida de esta magnitud. Entonces, ¿cuál es tu mejor papel? Escuchar. Escuchar y decir frases como, por ejemplo, aquí estoy, te pienso mucho, manda mensajitos de texto, manda un mensaje de voz, te estoy pensando, estoy orando por ti. Si esa persona quiere hablar, escúchalo. Casi siempre que hay una pérdida, pues se va a querer hablar mucho de esa persona. Trata de tener paciencia, escucha todas las historias que quieran contarte. Eso es lo que debemos hacer si queremos hacer un buen acompañamiento. Ahora, si la persona que murió, que falleció, es un familiar tuyo, entonces permítete expresar tus sentimientos. Como lo hablábamos al principio, enojo, tristeza, soledad, incluso culpa, es importante que tú hables sobre esos sentimientos. Quizás hacer una carta a la persona que ha fallecido hablándole de esos sentimientos o hablándolo con las personas cercanas. Compartir recuerdos y momentos especiales de esa persona. Cuando una persona se ha ido, esa persona se convierte en el centro de nuestra conversación, de nuestro entorno, de nuestra vida, y así va a ser por los días siguientes. Eso después va a empezar a menguar, pero mientras está, van a haber unos días en que esa persona, ese acontecimiento va a ser el centro de nuestra dinámica familiar y nuestra dinámica individual. Puedes construir, por ejemplo, una página de Facebook donde tus amigos te den condolencias y te acompañen a través de la distancia. Elabora un circuito de seguridad. ¿Qué significa esto? Trata de crear quizás un chat con personas con las que te sientes más cómodo para hablar abiertamente sobre todos tus sentimientos. No con todas las personas nos sentimos igual de cómodos para decir, por ejemplo, estoy súper enojado, me siento enojado con el médico, me siento enojado con la persona que se fue porque no se cuidó. Es posible que tú estés sintiendo todo esto y necesitas sentirte en confianza para poder compartir este tipo de sentimientos, ¿no? Nuevamente, si necesitas estar solo, puedes hacerlo, pero no te aísles de tu familia, no te aísles de tus amigos, así sea a través de Facebook o a nivel virtual. No te alejes porque eso sí te puede llevar a una depresión y complicaría el duelo. Crea un libro de emociones, escribe día a día cómo te sientes, verás cómo poco a poco Dios te va dando las fuerzas, porque cuando estamos en el duelo pensamos como que estamos en un hoyo de dolor, de tristeza, de soledad, que creemos que no salimos de ahí. Si nosotros creamos un libro de esas emociones y poco a poco empezamos a escribir cómo nos sentimos, nos vamos dando cuenta que realmente Dios nos da esa fuerza para afrontar estos momentos. Trata de dormir, comer para mantenerte fuerte. Puedes crear un rincón de recuerdos con fotos, objetos o algo que te recuerde a esa persona. Ese duelo se va a ir procesando poco a poco. No siempre vas a estar en el mismo punto de dolor.
Poco a poco el Señor te va a ir dando la fuerza, te va a ir ayudando a comprender, y desde la fe sobre todo, nosotros vamos a entender que era el momento, que el Señor tenía y tiene unos planes para cada uno de nosotros, y seguro que te va a ir ayudando a procesar este duelo. Sin embargo, en la medida que se va procesando ese duelo, pues llega un punto, sobre todo en este tipo de duelo que estamos hablando, que es un duelo ambiguo, porque quizás los familiares salen de casa y ya no los volvemos a ver, ya recibimos una llamada, dice que esa persona ha fallecido, entonces no estamos listos para elaborar ese desprendimiento material. O sea, nos vamos a demorar un poco más de tiempo para saber que estamos listos para hacer ese desprendimiento familiar. En un duelo normal, cuando una persona fallece, pasan unos cuantos días en que en el hospital dan el certificado de defunción. Después entonces quizás tienen que hacer una autopsia, entregan el cuerpo, lo llevan a la funeraria, le hacen la preparación. So, se van a tomar alrededor de 2 o 3 días, y después entonces viene el entierro de esa persona. En ese tiempo, los dolientes están procesando el duelo y llega el momento de ese desprendimiento material. Ese desprendimiento material es muy, pero muy importante para que se pueda elaborar bien un duelo. ¿Por qué? Porque es lo que nos ayuda a nosotros realmente como a decir, lo dejé allí, ¿sí? Y hacer un poco la aceptación de que esa persona se ha ido. Entonces, para ese desprendimiento material, en este tipo de casos, que es específicamente con todo lo del COVID que estamos hablando, puedes hacerlo a través, por ejemplo, de una caja de recuerdos. Puedes coger una cajita y poner allí cartas, puedes poner allí, por ejemplo, construyes manualmente algo que tú desees para esa persona, puedes poner quizás un recuerdo, un objeto que se haya compartido, algo que va a ser muy, pero que los va a compenetrar mucho. Lo puedes poner en esa cajita y enterrar la cajita. Eso te va a ayudar a que haya un desprendimiento material de esa persona. Y finalmente, para que nosotros podamos seguir procesando el duelo, entonces esa transformación del dolor nos va a ayudar mucho. Podemos, por ejemplo, sembrar una planta y cuidarla en nombre de esa persona. Podemos ayudar a otros desde tu experiencia, acompañarlos, contarles tu historia, dejarles saber cómo el Señor te ha ayudado y cómo has ido saliendo adelante. Entonces, muy importante que trates de elaborar este tipo quizás de material que te va a ir ayudando. Ahora bien, si pasan los días y no logras como moverte de esas diferentes etapas que vimos al principio, entonces sí vas a necesitar un acompañamiento profesional para que ese duelo no se vuelva patológico. O sea, que ese duelo que tiene todas estas emociones de enojo, de ira, de culpa, de depresión, no se vayan saliendo de control y empiecen a afectar otras áreas de tu vida. Quisiera dejarte estas 2 herramientas, una es a nivel terapéutico y la otra es de la palabra. Puedes buscar en YouTube algo que se llama relajación progresiva y oración. Es un audio que he elaborado con una técnica de relajación que ayuda a las personas para que se vayan relajando. Es como si fuera un masaje que te estás dando tú mismo y está acompañado con oración. Es muy, pero muy bueno para ayudarte realmente a descansar, a desconectarte y a entregarte en ese momento al Señor completamente. Quisiera, para terminar, leerles la primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que es la venida del Señor. Esta fue una palabra que el Señor me regaló justo en estos momentos que estábamos nosotros mismos en nuestra familia atravesando por todo esto. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. En otras Biblias dice, de los que han muerto. Para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que se durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo
con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Entonces quiero dejarlos con esta enseñanza de Tesalonicenses, donde nos dice que tengamos esperanza. Toda nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo, en sus promesas y en saber que todo lo que está pasando, Dios tiene absoluto y control en todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Qué testimonio tan lindo, qué mensaje tan enriquecedor. De verdad que vino a complementar muchísimo de lo que Gustavo nos dice, y mientras tú hablabas en esos momentos compartiéndonos este testimonio familiar que te ha tocado, yo pensaba mucho de verdad cómo el acompañamiento, cómo Jesús nos fue indicando esta palabra de acompañamiento a lo largo del tiempo. Y se hizo una palabra muy común últimamente en lo que el Papa nos dice. Pero realmente ahora aprender ese acompañamiento a la distancia virtual en el duelo es muy importante. Y otra cosa que me pareció de verdad tan increíble, porque este acompañamiento nos lleva a otra vez analizar que en este momento no podemos estar reunidos, más sin embargo, podemos estar unidos, no solo en la oración, sino también en la acción, por todos los pasos que nos has dado, porque realmente podemos hacerlo muchas veces. Hay personas que vienen, a mí me ha pasado que me vienen y me preguntan, es que yo no sé si dirigirme a la persona que tuvo un duelo, porque yo no sé si esta persona en este momento no se siente en condiciones de hablar. No sé si se siente en condiciones de querer ser ayudada. Siempre a veces asumimos en lugar de irnos a la acción y preguntar si esa persona realmente quiere ser acompañada en ese duelo. Muchas veces pensamos que el silencio significa que quiere estar sola, pero muchas veces en el silencio esa persona lo que nos está diciendo es que necesita ayuda y que necesita ser acompañada. Y realmente estos pasos nos ayudan a nosotros a que si hay una situación que se nos esté presentando durante esta temporada del COVID, poder tomar acción con esos pasos que tú nos has dicho. Muchísimas gracias, y sobre todo recordando con esta frase de Tesalonicenses, recordar que Dios es el que salva, Dios es el que cura y Dios es el que sana. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces ahora vamos a dar un poquito de espacio. Aquí hay unas preguntas que nos acaba de hacer la audiencia. Así es que yo les voy a leer las preguntas y ustedes decidirán quién las quiera leer, porque no están dirigidas a ninguno de ustedes dos. La primera dice: mi preocupación es para las personas que están bajo un orden de quedarse en un lugar y están viviendo en casa con violencia doméstica, abuso. ¿Cómo podemos ayudar a ellos? A ver, yo digo que esa pregunta, más que para una persona de un consejero de salud mental, debe ser con alguien más bien dentro del área de la ley, ¿verdad? Porque sí es verdad, acá por ejemplo en Miami hemos tenido varias situaciones con abuso infantil, y tristemente para muchos niños que sufrían de abuso infantil en sus casas, el lugar más seguro era sus colegios. Sin embargo, ahora se ven encerrados con sus mismos abusadores. Acá en Miami hay una línea que se ha creado para eso, a la cual pueden llamar y denunciar lo que está pasando en el caso de un vecino o alguien que se entere que hay un niño o una mujer que está viviendo y que está siendo abusado en este momento. Pero en otros lugares no sé. Realmente eso es una pregunta que va más bien para las personas que manejan la ley, porque no sabemos cuál es el nivel de abuso, ¿verdad? Puede ser un abuso verbal, pero no sabemos si es un abuso físico, no sabemos si hay una persona que está en riesgo. En todo caso, siempre que hay una persona en riesgo, se debe denunciar con las autoridades. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta, dice: ¿cómo podemos contactar a estos dos especialistas
algún número de teléfono, dirección del consultorio, alguna cita a través de Zoom o alguna otra opción que ustedes pudieran darles. La gente les gustó mucho el mensaje de hoy y están preguntando. Sí, bueno, en realidad cuando hablaba acerca de especialistas, son los médicos primarios de la persona, ¿no? que está necesitando. En el caso de nosotros que les comentaba que justamente ayer estuve en todo esto con mi mamá y con su esposo, yo contacté a un amigo mío que es médico, tomamos fotos de todos los documentos, toda la historia clínica, yo se la pasé a él, él me la leyó, o sea, fue así un ir y venir de información, pero también llamamos a la EPS de ellos. EPS se llama el Servicio de Salud en Colombia. Entonces, es tratar de hacer esa conexión en el país que esté y con los médicos de allá o con alguien que tú tengas cercano que te pueda dar información. Muchísimas gracias. Claudia, nos preguntan si puedes, por favor, repetirnos nuevamente la cita bíblica de Tesalonicenses que mencionaste, porque les encantó. Sí, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Muchísimas gracias. Creo que hasta el momento son las únicas preguntas. Realmente ustedes cubrieron muy bien un tema, se complementó un tema muy bien con el otro y creo que el público quedó muy a gusto. La audiencia, por lo que estamos viendo aquí, nadie se movió. Todos los que teníamos conectados desde el principio siguen ahí. Eso es señal de que fue muy bueno y que realmente muy enriquecedor para nosotros. En lo personal, les doy las gracias. Y bueno, pues para terminar, vamos a dejarlos aquí con el Padre Rafael, que va a tener la parte final de cierre de este webinar. Muchísimas gracias. Pues terminamos entonces en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de bondad, te damos gracias porque tú nos pones en el camino de la vida, uniéndonos al amor de tu Hijo Jesús, que nos invita a seguirle como sus discípulos misioneros. Concédenos en el camino poder crecer en salud de cuerpo, alma y espíritu. Que en los momentos de dificultad, llenos de la fuerza de tu espíritu, podamos sentirnos confortados, levantados, y que esa fuerza del espíritu nos conceda también sanación interior. Ayúdanos a unirnos al misterio pascual de tu Hijo y que también entonces podamos experimentar la gloria de su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchísimas Gracias, Norma, gracias, Gustavo, gracias, Claudia, Padre. y a todos ustedes que que se han conectado con nosotros para este webinar. Muchas bendiciones. Gracias. Amén. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.